La Diada, una historia crítica. El 11 de septiembre de 2013 se inauguró frente al Borne una señera gigante sobre un asta de 17,14 metros, en memoria de los defensores de Barcelona durante el asedio de 1714. Aquesta senyera mai va ser onejada pels defensors de Barcelona al setge de 1714. A lo largo de la Guerra de Sucesión, las tropas catalanas no usaron nunca la bandera con las barras. Siempre fueron banderas con imágenes de santos patronos protectores y fondos de distintos colores. Incluso el Regimiento de Reales Guardias Catalanas, su bandera era la Cruz de San Jorge. En 2014, y con motivo del tricentenario, el Borne se convirtió en la zona cero de las celebraciones que llevó a cabo la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona para conmemorar esos hechos. Por toda Cataluña se realizaron obras, se celebraron eventos, exposiciones, recreaciones y todo tipo de actos culturales para recordar a los catalanes la pérdida de sus libertades a manos de los ejércitos franco-españoles. Con una comunicación impecable, el tricentenari fue un éxito y el mensaje caló en buena parte de la sociedad catalana. Pero, ¿fue cierto lo que nos contaron? ¿Explicaron lo que pasó? ¿O en cambio fue una construcción idealizada del pasado con intereses políticos? ¿Ese interés por la Diada venía de lejos o era una celebración reciente? L'any 2013 es van inaugurar les polèmiques obres de rehabilitació del Mercat del Born per l'Ajuntament de Barcelona. L'obra va costar 74 milions d'euros. De modo que es final del 19 cuando realmente la memoria dramática de los hechos de 1713-14 es cuando esa memoria se evoca. El 11 de septiembre de 1714 no se celebra hasta finales del siglo XIX. Es lógico si tenemos en cuenta que es en ese momento, finales del siglo XIX, los últimos años, esa década de los 90, cuando nace el nacionalismo catalán. En 2014 se apuntaló un mito construido durante décadas imaginando un pasado que no fue. En este documental un grupo de historiadores explicarán la cara más desconocida de un conflicto que marcó el destino de los catalanes para siempre. La muerte de Carlos II el 1 de noviembre de 1700 puso fin a la dinastía de los Austrias en España. Aunque hubo muchas presiones nacionales e internacionales, la designación de Felipe V como sucesor de Carlos II estuvo perfectamente ajustada a las leyes sucesorias existentes en la monarquía española. En su testamento nombró único sucesor al candidato de la Casa de Borbón, Felipe de Anjou. Era más próximo el parentesco de Felipe de Anjou. ¿Por qué? Pues porque María Teresa de Austria era la hija mayor de Felipe IV. En cambio, Mariana era una hija de Felipe III, por tanto, una generación anterior. Y naturalmente siempre se cuenta a partir del rey más próximo reinante en España. Un catalán, Manuel de Sentmenat-Oms, embajador de España en París, fue el encargado de dar la noticia al nuevo rey. Con la subida al trono de Felipe como rey de las Españas, su abuelo pasaba a ser el monarca más poderoso de Europa. Parecía que si había una potencia que podía garantizar con su respaldo el hecho de la integridad de la monarquía española, era precisamente Luis XIV, era precisamente Francia, eran los Borbones. La potencia con más territorios del globo se unió a la primera potencia militar y económica de Europa. Nacían las dos coronas. Temerosos del poder de los Borbones, Inglaterra, Holanda, Prusia y Austria formaron la Gran Alianza en La Haya en 1701. Los aliados, el imperio y las potencias marítimas, Inglaterra y Holanda,
y otros, en fin, estados que se habían sumado, comenzaron la guerra y entonces Felipe V cambió sus planes y decidió ir a Italia, concretamente a Nápoles, precisamente porque la guerra comenzó en Italia. En mayo de 1702, la Gran Alianza declaró la guerra a los Borbones. Empezaba la primera guerra global de la historia. Pero, ¿qué ocurrió en Cataluña? En septiembre de 1701, el nuevo monarca entró en el Principado aclamado por el pueblo. Y dispuesto a seguir con todas las tradiciones y todos los rituales y todo el ceremonial típico de la llegada de un nuevo rey al trono. Entre 1701 y 1702 se celebraron las primeras Cortes catalanas que se cerrarían con éxito en 100 años. El 4 de octubre de 1701, él tuvo mucho interés en que fuera inmediato. Se reunieron los representantes de las Cortes del Principado en el Salón del Tinell y Felipe V juró las Constituciones de Cataluña y a la vez, en correspondencia, fue jurado como conde de Barcelona. Incluso austriacistas como Feliu de la Peña reconocieron la generosidad del rey, afirmando que las Cortes fueron las más favorables que había conseguido la provincia. Felipe V había demostrado su sentido foralista viniendo a Barcelona, a casarse en Barcelona como testimonio, digamos, de identificación con los catalanes, jurando los fueros, convocando las Cortes de 1701-2, demostrando en definitiva, cumpliendo todos los deberes constitucionales. Hizo grandes concesiones a muchas de las peticiones que se le hicieron. O sea, están publicadas y, por tanto, pues se puede constatar perfectamente. Con la llegada de los Borbones se acabaron las interminables guerras con Francia. El ejército español se retiró a Italia y después de décadas la paz reinó en Cataluña. Pero el viraje, lo que podríamos llamar el viraje de la sociedad catalana respecto a la posición austracista, pues todavía sigue constituyendo un misterio. Algunas importantes familias catalanas se habían enriquecido suministrando bienes al ejército. Al llegar la paz, se acabó el negocio. Los Feliu de la Peña, los Dalmau, los Dalmases serían algunas de estas familias que empezarían a organizar un partido austracista en Catalunya. En comptes d'explicar que va ser un error d'aquestes elits que no tenien res a guanyar, tot i que s'ho pensaven i en canvi molt a perdre, es manté la persistència del victimisme perquè aquesta mateixa actitud és la que ha predominat, malauradament, posteriorment. Los austracistas eran los partidarios de derrocar a los Borbones y dar la corona española a la Casa de Austria de nuevo. Su candidato era el archiduque Carlos de Austria. Mientras tanto, en la Cataluña central, estalló un conflicto con el poder económico en la comarca entre varias familias de Vic, los Regàs y los Cortada, y otras de Manlleu, los Erm y los Vila. El desencadenant de la guerra de successió a Catalunya va ser una pilota. Una pelea en 1703 durante un partido de pelota entre miembros de estas familias desencadena una ola de violencia que causa decenas de muertes. El Carles Regàs i l'Antoni Cortada estaven mirant un partit de pilota que estaven jugant el Josep Erm i el Martí Vila. En un moment donat, una pilota perduda va passar al cantó d'en Cortada i va acusar a Erm d'estar borratxo, dient-li «lo bon roig vos ha picat». Aquesta ofensa en públic va ser el desencadenant d'una sèrie d'aconteixements que al cap de poques setmanes encendria tota la comarca de la Plana de Vic. El virrey Velasco, sin apenas tropas a su disposición, intenta poner orden llamando a Barcelona a los culpables de los enfrentamientos. Para evitar ser detenidos, estos se declaran en rebeldía y partidarios del archiduque. Buena parte de estas familias, relacionadas entre sí por lazos de sangre y económicos, deciden contactar con los ingleses a través de un antiguo socio y productor de aguardiente llamado Milford Crowe.
que es nombrado por la reina Ana de Inglaterra plenipotenciario. La reunión secreta se celebró en Génova, donde Antonio Peguera y Domingo Perera dijeron representar a los catalanes. En realidad, Peguera y Perera actuaron a espaldas de las dos instituciones catalanas más importantes de la época, la Diputación del General, Generalitat, y el Consejo de Ciento, el Ayuntamiento de Barcelona. De hecho, hasta el Ayuntamiento de Vic desconocía el viaje de ambos representantes. En Génova se pactó la entrada en la guerra del Principado de Cataluña, que aportaría voluntarios y la tierra donde pelear. A cambio, Inglaterra pondría armas y dinero, además de tropas que desembarcarían lo antes posible. Para los asentistas, la guerra traería negocio, y para los vigatans, el nuevo rey traería el perdón. Los aliados, ingleses y holandeses, cumplieron su palabra y desembarcaron en España a principios de agosto de 1705 con el archiduque a la cabeza. Por parte catalana y en contra de lo pactado en Génova, los 6.000 voluntarios catalanes prometidos no se presentaron. Al ver que el alzamiento catalán no llegaba, el pretendiente Carlos reaccionó enviando un correo a todos los alcaldes anunciando su llegada e indicándoles que deben alzarse en armas y venir a su lado. Nadie respondió. El supuesto levantamiento catalán contra los Borbones se limitó a la zona de Vic. En el último momento, cuando los aliados estaban planteando reembarcar, el príncipe Enrique de Hesse-Darmstadt, último virrey de Cataluña durante el reinado de Carlos II, ordena a 6 de sus oficiales catalanes que vayan a sus pueblos con un grupo de hombres armados para que fuercen a los alcaldes a alzarse en armas. La mañana del 19 de agosto de 1705, Juan Nebot llegó a Riudoms con 10 hombres armados a las 3 de la mañana. Se dirigió a casa del alcalde, levantándolo de la cama y obligándole a reunir al consistorio. A las 5, y bajo coacciones, juró fidelidad a Carlos y renegó de Felipe de Borbón, llamando a las armas, somatén, a todos los varones del pueblo. Los alzados fueron así de pueblo en pueblo forzando a la rebelión. La mayoría de las poblaciones se entregaron sin resistencia, ya que no había ejército regular en Cataluña. Solo algunas ciudades, como Lleida, plantearon alguna resistencia. El más sonado fue Cervera, que se resistió con las armas y solo capituló cuando empezaron a quemar sus campos. Cervera fue borbónica porque respetó los pactos que había establecido con el rey Felipe V en 1701 y 1702. Seguía así una tradición pactista de la comunidad que se había establecido desde la Edad Media con las autoridades del momento, los condes de Barcelona, los reyes de la Casa de Austria y la nueva dinastía borbónica en la persona de Felipe V. Con motivo del tricentenario, el Ayuntamiento de Cervera inició una campaña para blanquear la mala imagen de la ciudad entre el movimiento independentista, afirmando que en realidad jamás habían sido borbónicos, sino austracistas. En los últimos años se ha querido indicar que Cervera fue austracista, una cuestión ligada a las intenciones de la pería actual de Cervera, utilizando una documentación sin la crítica suficiente, donde evidentemente hay documentación austracista, pero bajo la presión de las armas de los rebeldes a la dinastía legítima, legal. Cuando Cervera fue liberada por los borbónicos, volvió a sus pactos y de hecho fue borbónica como lo había sido siempre. Según el historiador austracista Francisco de Castellví, una fuerza aliada compuesta por ingleses, holandeses y leridanos saquea la ciudad de Cervera del 1 al 4 de abril de 1706, convirtiéndose en la primera ciudad catalana en ser saqueada de la guerra. Felipe V premió la fidelidad de la ciudad de Cervera, entre otras cuestiones, con la construcción de una nueva universidad. En esas alturas de la guerra, la Diputación y el Consejo de Ciento eran proborbónicos y buena parte de los representantes en las Cortes de 1701 a 1702 también lo eran. Efectivamente se habla solo del sitio de 13-14 y hay el sitio de 1705 en el que efectivamente ahí son los sitiadores
son los austracistas. Barcelona entonces estaba en manos de los borbónicos y luego finalmente los austracistas tomaron Barcelona y en 1706 se repite el sitio pero con protagonistas diferentes. Son los borbónicos los que pretenden recuperar la ciudad sin conseguirlo. Al ver que la ciudad resistía, los aliados decidieron empezar un bombardeo indiscriminado sobre objetivos civiles. Una de las bombas cayó en el Palacio de la Generalitat, hiriendo mortalmente al diputado eclesiástico Francesc de Valls y Freixa. Aunque la institución y el cargo no tienen nada que ver con los actuales, en los listados oficiales de la Generalitat, este personaje consta como el 107 presidente de la Generalitat. Carlos había perdido a su primer enemigo político en el Principado. Finalmente la ciudad se rindió y unos 6.000 refugiados borbónicos salieron de la ciudad. Entretanto, Felipe reaccionó y puso cerco a Barcelona. Con Barcelona en sus manos, Carlos se aprestó en levantar unas nuevas cortes con representantes afines a su causa. En ellas, las Cortes catalanas excluyeron a la Casa de Borbón del trono de España y declararon nulas las constituciones de 1702 firmadas con Felipe. Jurídicamente suponía que si perdían la guerra, Felipe ya no tendría por qué respetar su parte del acuerdo de 1702 y, por tanto, sería libre de abolir los privilegios y las leyes del Principado que quisiera. En el marco de 1706, pues fue misteriosamente asesinado el conseller de la ciudad de Barcelona, Nicolau de Sant Joan, lo que revela que efectivamente había enfrentamientos graves, enfrentamientos internos entre los propios sitiados en torno a qué posición adoptar, si la de la defensa radical o de una rendición condicionada, y desde luego un caos enorme el que vive Barcelona desde 1706 en adelante. Durante el asedio, el conseller primer, Francesc de Nicolau i Sant Joan, antecesor de Rafael de Casanova y máximo cargo del Consejo de Ciento, es asesinado en la Catedral de Barcelona acusado de borbónico. Con este magnicidio, Carlos ya controlaba las dos principales instituciones catalanas. El asesinato del conseller Nicolás de San Juan no fue un hecho propiamente político. Fue un homicidio casual y atroz, lunático, sin cálculo. Eso sí, se trata de un magnicidio, incluso de una rebelión. Pero lo interesante de este episodio, que desde luego tiene importancia histórica, es el hecho de que al nacionalismo fraccionario le parezca tan incómodo como para ocultarlo. Cuando parecía que Felipe iba a tomar Barcelona y capturando a su rival, una escuadra aliada apareció con refuerzos en el último momento. Los borbónicos huyeron, pero daba inicio una guerra larga cuyo campo de batalla sería Cataluña. El rey Carlos, ya rey de la España que controlaba casi toda la corona de Aragón, pidió a las instituciones catalanas que levantaran y financiaran tropa regular, ya que el esfuerzo bélico lo estaban llevando a cabo tropas extranjeras. Tras largas discusiones, nadie quiso hacerse cargo de los gastos, por lo que se pactó una solución de compromiso. Se crearían 5 regimientos de tropa irregular, migueletes, que serían mantenidos por los campesinos catalanes. Ello provocó una ola de saqueos, abusos y violaciones. Pese a que las tropas regulares de ambos bandos también abusaban de la población civil, los migueletes eran considerados los peores por los campesinos catalanes. El pagès d'Anglesola, Aleix de Ribalta, va escriure en les seves memòries que aquells que s'aixecaren a l'any de 1705 en nom de miquelets pararen en lladres. La guerra trajo la desgracia a la mayor parte de los catalanes, pero para algunos el dinero volvió a circular. Los asentistas o contratistas militares catalanes alzados en armas en 1705 volvieron a firmar contratos con el ejército, esta vez el aliado. Como era de esperar, con la guerra su negocio prosperó. Al principio la guerra pareció ir bien para el archiduque Carlos, pero el 25 de abril de 1707 el ejército borbónico aplastó al ejército aliado en la batalla de Almansa. Pese a llevar ya 2 años de guerra, todos los regimientos del archiduque son extranjeros.
Poco después, y tras un duro asedio, cayó Lérida en octubre de 1707. La ciudad es saqueada y se convierte en frente hasta el final de la guerra. Su rica comarca agrícola es expoliada por ambos bandos indiscriminadamente, empobreciéndola por décadas. Segons la historiografia oficial, aquí al convent del Roser van morir 700 persones durant el setge de 1707. La realitat, segons les fonts austracistes, és bastant diferent. Según las fuentes austracistas, murieron 4 personas y la cifra de 700 no aparece en los libros de historia hasta bien entrado el siglo XX. Tanto en libros de historia como en cómics para niños, la masacre del Roser se representa como si fuera cierta a pesar de que no existe ninguna fuente primaria que lo justifique. Y aún hoy en día permanece como un símbolo de la resistencia de la ciudad. Tras años de guerra, la situación da un vuelco inesperado al morir el emperador José de Austria. Carlos prefiere coronarse emperador y renunciar al trono español, trasladándose a Viena. El fin de la guerra está cerca. El candidato austracista que va a ser primero rey de España con el nombre de Carlos III, luego emperador con el nombre de Carlos VI, se fue de España, prefirió ser emperador en Viena y dejó aquí la guerra a la postura, digamos, austracista completamente colgada. El 11 de abril de 1713 se firmó el Tratado de Utrecht, por el que se pone fin a la guerra en Europa. Pero en Cataluña no tenía sentido, efectivamente, mantener la continuidad de la guerra si su propio candidato voluntariamente se había ido a Viena. La toma del poder por los austracistas y las resoluciones de las Cortes de 1706 anulaban de facto los fueros de Cataluña si ganaba Felipe, por lo que se reunió la Junta de Brazos, Cortes sin rey, que decidió continuar con la guerra, solos y a ultranza, para forzar a Felipe a mantener los privilegios como si nada hubiera pasado. En Montjuïc izaron una bandera negra con el lema «Morts o els nostres privilegis conservats», «Muertos o nuestros privilegios conservados». La selecció del lema «Viure lliures» pel tricentenari, inspirada a la bandera que es va aixecar al setge de Carrona 1714, es va fer amb ànim de confondre, ja que realment la bandera que es va aixecar a Barcelona parlava de privilegis. Al segle XVIII, parlar de privilegis i parlar de llibertats és pràcticament sinònim, ja que s'està parlant de lleis escrites. Però, al parlar al segle XXI de llibertats, la gent es confon i interpreta que se van perdre o se defensaven temes de llibertat democràtica quan en realitat no era res d'això. El motivo evidentemente radica en una interpretación absolutamente desquiciada, con un absoluto y total sueño de la razón, una pérdida del sentido común, del seny, y una apuesta por la rauxa, dado que no se aceptaron las condiciones del Tratado de Utrecht, en cuyo artículo 13 pues se apoyaba la amnistía de todos los catalanes que habían luchado en la guerra y la participación libre de Cataluña en el comercio americano. Se rechazó esto y en cambio se optó por la vía insurgente, por la huida hacia adelante, completamente sin sentido. Esta vez sí se levantó un ejército financiado por las élites catalanas. Se formó básicamente con barceloneses y con una presencia modesta de austriacistas de toda la península. Cuando la Diputación del General pidió ayuda al resto de Cataluña, los pueblos se negaron. Barcelona se defenderá sola. El bloqueo de Barcelona se inició en 1713 por el duque de Populi, que sería relevado por el duque de Berwick meses más tarde. Defendía la ciudad un antiguo militar borbónico, Francisco de Villarroel, que planteó una defensa tenaz. Quan a final del setge de Barcelona el general Villarroel va informar a les institucions catalanes que pràcticament la situació ja estava perduda i era desesperada, ells van respondre destituint al general, substituint-lo per la Verge de la Mercè, a la qual van vestir de general i la van passejar per tota Barcelona i, evidentment, amb escassos resultats. Una carencia completa de pragmatismo y de sentido de la realidad, con una influencia enorme del mundo clerical,
que condicionó un fanatismo religioso absolutamente integrista. Finalmente, el 11 se avienen a negociar, rindiéndose la ciudad el día 12 de septiembre de 1714. Curiosamente, Rafael de Casanovas, en su arenga final, no hace mención alguna a la separación del Principado de Cataluña de la corona española, ni nada por el estilo, sino que clama por la libertad de toda España. Segons la pàgina web de la Generalitat, aquí, i segons la tradició, estan enterrats els defensors de l'11 de setembre durant el setge de Barcelona. Però si la tradició i el folklore diu una cosa, l'arqueologia diu una altra molt diferent. El Fossar de les Moreres és un lloc de memòria simbòlica de la guerra de 1714, però això no vol dir que realment allà hi hagi una fossa comuna de totes les persones que van morir durant la guerra. Això es basa en una poesia que va escriure Serafí Pitarra 160 anys després dels fets i que no es basa en un fet real, sinó que és una cosa que es va inventar. El que hi ha són enterraments individuals successius des de l'alta edat mitjana fins al segle XIX, però no una fossa col·lectiva d'un sol moment. Cuando a finales del siglo XIX se quiso recuperar la memoria de los caídos durante el asedio por el naciente nacionalismo catalán, se empezó a construir el mito que impera hoy en día. La verdad pasó a ser superflua y, como consecuencia, ni siquiera a la hora de honrar a los caídos se molestaron en acertar en el lugar. Las hipótesis contrafactuales siempre son tan interesantes como estériles, porque de hecho la historia fue como fue y la imaginación contrafactual no sirve mucho para la literatura, pero no para la historia. Lo cierto es que los estudios de la biografía de Carlos, una vez se va como emperador a Viena, los estudios que ha hecho Virginia León vienen a demostrar que la actitud política de él distaba mucho de ser el rey constitucionalista aureolado por el ostracismo catalán. Dicho de otra manera, es muy probable que el ejercicio político del rey Carlos, que hubiera sido rey en España como Carlos III, pues hubiera tenido un perfil pro-absolutista muy próximo al de Felipe V. No podem saber com hagués governat el rei Carles III si hagués guanyat la guerra, però sí sabem que durant el seu govern, durant la guerra, les queixes de les poblacions catalanes per l'incompliment de les constitucions eren contínues. I per altra banda, el rei Felip V, quan va guanyar la guerra, va respectar els furs de Navarra, va respectar els furs de les províncies basques i també, a més, a Catalunya va respectar la querimòria aranesa. És un element històric, que no és un element avui que potser tingui tant de pes com en altres moments del discurs polític, però que s'ha volgut carregar molt a fons. I per tant s'ha volgut donar que hi havia la idea d'un continu històric de maltractament, de repressió, en què la història de Catalunya amb Espanya, que diuen, no de Catalunya dins Espanya o amb la resta d'Espanya, sinó de Catalunya amb l'Estat, amb el poder central, amb les monarquies, ha estat sempre una història conflictiva, una història problemàtica, una història de repressió, etc. I per tant, han hagut de, atès que el catalanisme va triar el 1914 com a diada, doncs han hagut de, reinterpretar-la, amagant les fonts oficials, les fonts de veritat, amagant hi ha treballs com les de la Núria Sales, per exemple, que explicava perfectíssimament que no hi havia raons, per haver traït la fidelitat de Felip V des del punt de vista dels drets i les constitucions, i per tant ha hagut de fabricar tot un relat falsejat d'una guerra de Catalunya contra Espanya, d'ocupació, de repressió, etc. De manera que hi hagués aquesta idea del continuum històric i el 1914 fos com un punt de partida que justificaria, l'aposta separatista que hem viscut aquests darrers anys. La construcción de la nación, cuando se construyen conmemoraciones, aparecen los mitos, se hace un relato nacional,
cuando empieza a conmemorarse el 11 de septiembre de 1714 como la gran derrota frente a Castilla-España, esa gran derrota de la que habrá que salir en la época contemporánea, y la manera de salir de esa gran derrota, digamos, es a través del nacionalismo y del triunfo del nacionalismo. La opción que yo personalmente he defendido es de un enorme error en el análisis de la correlación de fuerzas que en Europa tenían en ese momento austracistas y borbónicos. Los catalanes apostaron en 1704 por el austracismo porque creyeron que en ese momento político iba a ganar la guerra de sucesión a escala europea, la iban a ganar los austracistas frente a los borbónicos. Se equivocaron radicalmente y el inmenso error pues tuvo fatales conseqüències. El contracte signat pel rei Felip i per les Corts Catalanes a l'any 1702 va ser trencat unilateralment per la part catalana l'any 1706 i de forma violenta. El resultat va ser una guerra que van perdre. Llavors la reflexió és de qui és la responsabilitat de la pèrdua de les institucions catalanes l'any 1714. La Diada, una historia crítica. El 11 de septiembre de 2013 se inauguró frente al Borne una señera gigante sobre un asta de 17,14 metros, en memoria de los defensores de Barcelona durante el asedio de 1714. Aquesta senyera mai va ser onejada pels defensors de Barcelona al setge de 1714. A lo largo de la Guerra de Sucesión, las tropas catalanas no usaron nunca la bandera con las barras. Siempre fueron banderas con imágenes de santos patronos protectores y fondos de distintos colores. Incluso el Regimiento de Reales Guardias Catalanas, su bandera era la Cruz de San Jorge. En 2014, y con motivo del tricentenario, el Borne se convirtió en la zona cero de las celebraciones que llevó a cabo la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona para conmemorar esos hechos. Por toda Cataluña se realizaron obras, se celebraron eventos, exposiciones, recreaciones y todo tipo de actos culturales para recordar a los catalanes la pérdida de sus libertades a manos de los ejércitos franco-españoles. Con una comunicación impecable, el tricentenari fue un éxito y el mensaje caló en buena parte de la sociedad catalana. Pero, ¿fue cierto lo que nos contaron? ¿Explicaron lo que pasó? ¿O en cambio fue una construcción idealizada del pasado con intereses políticos? ¿Ese interés por la Diada venía de lejos o era una celebración reciente? L'any 2013 es van inaugurar les polèmiques obres de rehabilitació del Mercat del Born per l'Ajuntament de Barcelona. L'obra va costar 74 milions d'euros. De modo que es final del 19 cuando realmente la memoria dramática de los hechos de 1713-14 es cuando esa memoria se evoca. El 11 de septiembre de 1714 no se celebra hasta finales del siglo XIX. Es lógico si tenemos en cuenta que es en ese momento, finales del siglo XIX, los últimos años, esa década de los 90, cuando nace el nacionalismo catalán. En 2014 se apuntaló un mito construido durante décadas imaginando un pasado que no fue. En este documental un grupo de historiadores explicarán la cara más desconocida de un conflicto que marcó el destino de los catalanes para siempre. La muerte de Carlos II el 1 de noviembre de 1700 puso fin a la dinastía de los Austrias en España. Aunque hubo muchas presiones nacionales e internacionales, la designación de Felipe V como sucesor de Carlos II estuvo perfectamente ajustada a las leyes sucesorias existentes en la monarquía española. En su testamento nombró único sucesor al candidato de la Casa de Borbón, Felipe de Anjou. Era más próximo el parentesco de Felipe de Anjou.
¿Por qué? Pues porque María Teresa de Austria era la hija mayor de Felipe IV. En cambio, Mariana era una hija de Felipe III, por tanto, una generación anterior. Y naturalmente siempre se cuenta a partir del rey más próximo reinante en España. Un catalán, Manuel de Sentmenat-Oms, embajador de España en París, fue el encargado de dar la noticia al nuevo rey. Con la subida al trono de Felipe como rey de las Españas, su abuelo pasaba a ser el monarca más poderoso de Europa. Parecía que si había una potencia que podía garantizar con su respaldo el hecho de la integridad de la monarquía española, era precisamente Luis XIV, era precisamente Francia, eran los Borbones. La potencia con más territorios del globo se unió a la primera potencia militar y económica de Europa. Nacían las dos coronas. Temerosos del poder de los Borbones, Inglaterra, Holanda, Prusia y Austria formaron la Gran Alianza en La Haya en 1701. Los aliados, el imperio y las potencias marítimas, Inglaterra y Holanda, y otros, estados que se habían sumado, comenzaron la guerra y entonces Felipe V cambió sus planes y decidió ir a Italia, concretamente a Nápoles, precisamente porque la guerra comenzó en Italia. En mayo de 1702, la Gran Alianza declaró la guerra a los Borbones. Empezaba la primera guerra global de la historia. Pero, ¿qué ocurrió en Cataluña? En septiembre de 1701, el nuevo monarca entró en el Principado aclamado por el pueblo. Y dispuesto a seguir con todas las tradiciones y todos los rituales y todo el ceremonial típico de la llegada de un nuevo rey al trono. Entre 1701 y 1702 se celebraron las primeras Cortes catalanas que se cerrarían con éxito en 100 años. El 4 de octubre de 1701, él tuvo mucho interés en que fuera inmediato. Se reunieron los representantes de las Cortes del Principado en el Salón del Tinell y Felipe V juró las Constitucions de Cataluña y a la vez, en correspondencia, fue jurado como conde de Barcelona. Incluso austriacistas como Feliu de la Peña reconocieron la generosidad del rey, afirmando que las Cortes fueron las más favorables que había conseguido la provincia. Felipe V había demostrado su sentido foralista viniendo a Barcelona, a casarse en Barcelona como testimonio, digamos, de identificación con los catalanes, jurando los fueros, convocando las Cortes de 1701-2, demostrando en definitiva, cumpliendo todos los deberes constitucionales. Hizo grandes concesiones a muchas de las peticiones que se le hicieron. O sea, están publicadas y, por tanto, pues se puede constatar perfectamente. Con la llegada de los Borbones se acabaron las interminables guerras con Francia. El ejército español se retiró a Italia y después de décadas la paz reinó en Cataluña. Pero el viraje, lo que podríamos llamar el viraje de la sociedad catalana respecto a la posición austracista, pues todavía sigue constituyendo un misterio. Algunas importantes familias catalanas se habían enriquecido suministrando bienes al ejército. Al llegar la paz, se acabó el negocio. Los Feliu de la Peña, los Dalmau, los Dalmases serían algunas de estas familias que empezarían a organizar un partido austracista en Catalunya. En comptes d'explicar que va ser un error d'aquestes elits que no tenien res a guanyar, tot i que hi s'ho pensaven i en canvi molt a perdre, es manté la persistència del victimisme perquè aquesta mateixa actitud és la que ha predominat, malauradament, posteriorment. Los austracistas eran los partidarios de derrocar a los Borbones y dar la corona española a la Casa de Austria de nuevo. Su candidato era el archiduque Carlos de Austria. Mientras tanto, en la Cataluña central,
estalló un conflicto con el poder económico en la comarca, entre varias familias de Vic, los Regàs y los Cortada, y otras de Manlleu, los Erm y los Vila. El desencadenant de la guerra de successió a Catalunya va ser una pilota. Una pelea en 1703 durante un partido de pelota entre miembros de estas familias desencadena una ola de violencia que causa decenas de muertes. El Carles Regàs i l'Antoni Cortada estaven mirant un partit de pilota que estaven jugant el Josep Erm i el Martí Vila. En un moment donat, una pilota perduda va passar al cantó d'en Cortada i va acusar a Erm d'estar borratxo, dient-li «lo bon roig, vos ha picat». Aquesta ofensa en públic va ser el desencadenant d'una sèrie d'aconteixements que al cap de poques setmanes encendria tota la comarca de la Plana de Vic. El virrey Velasco, sin apenas tropas a su disposición, intenta poner orden llamando a Barcelona a los culpables de los enfrentamientos. Para evitar ser detenidos, estos se declaran en rebeldía y partidarios del archiduque. Buena parte de estas familias, relacionadas entre sí por lazos de sangre y económicos, deciden contactar con los ingleses a través de un antiguo socio y productor de aguardiente llamado Milford Crowe, que es nombrado por la reina Ana de Inglaterra plenipotenciario. La reunión secreta se celebró en Génova, donde Antonio Peguera y Domingo Perera dijeron representar a los catalanes. En realidad, Peguera y Perera actuaron a espaldas de las dos instituciones catalanas más importantes de la época, la Diputación del General, Generalitat, y el Consejo de Ciento, el Ayuntamiento de Barcelona. De hecho, hasta el Ayuntamiento de Vic desconocía el viaje de ambos representantes. En Génova se pactó la entrada en la guerra del Principado de Cataluña, que aportaría voluntarios y la tierra donde pelear. A cambio, Inglaterra pondría armas y dinero, además de tropas que desembarcarían lo antes posible. Para los asentistas, la guerra traería negocio, y para los vigatans, el nuevo rey traería el perdón. Los aliados, ingleses y holandeses, cumplieron su palabra y desembarcaron en España a principios de agosto de 1705 con el archiduque a la cabeza. Por parte catalana y en contra de lo pactado en Génova, los 6.000 voluntarios catalanes prometidos no se presentaron. Al ver que el alzamiento catalán no llegaba, el pretendiente Carlos reaccionó enviando un correo a todos los alcaldes anunciando su llegada e indicándoles que deben alzarse en armas y venir a su lado. Nadie respondió. El supuesto levantamiento catalán contra los Borbones se limitó a la zona de Vic. En el último momento, cuando los aliados estaban planteando reembarcar, el príncipe Enrique de Hesse-Darmstadt, último virrey de Cataluña durante el reinado de Carlos II, ordena a 6 de sus oficiales catalanes que vayan a sus pueblos con un grupo de hombres armados para que fuercen a los alcaldes a alzarse en armas. La mañana del 19 de agosto de 1705, Juan Nebot llegó a Riudoms con 10 hombres armados a las 3 de la mañana. Se dirigió a casa del alcalde, levantándolo de la cama y obligándole a reunir al consistorio. A las 5, y bajo coacciones, juró fidelidad a Carlos y renegó de Felipe de Borbón, llamando a las armas, somatén, a todos los varones del pueblo. Los alzados fueron así de pueblo en pueblo forzando a la rebelión. La mayoría de las poblaciones se entregaron sin resistencia, ya que no había ejército regular en Cataluña. Solo algunas ciudades como Lleida plantearon alguna resistencia. El más sonado fue Cervera, que se resistió con las armas y solo capituló cuando empezaron a quemar sus campos. Cervera fue borbónica porque respetó los pactos establecidos con Felipe V en 1701 y 1702. Seguía así una tradición pactista de la comunidad que se había establecido desde la Edad Media con las autoridades del momento. Los condes de Barcelona, los reyes de la Casa de Austria y la nueva dinastía borbónica en la persona de Felipe V. Con motivo del tricentenario, el Ayuntamiento de Cervera inició una campaña para blanquear la mala imagen de la ciudad entre el movimiento independentista, afirmando que en realidad jamás habían sido borbónicos,
sino austracistas. En los últimos años se ha querido indicar que Cervera fue austracista, una cuestión ligada a las intenciones de la paería actual de Cervera, utilizando una documentación sin la crítica suficiente, donde evidentemente hay documentación austracista, pero bajo la presión de las armas de los rebeldes a la dinastía legítima. Cuando Cervera fue liberada por los borbónicos, volvió a sus pactos y, de hecho, fue borbónica como lo había sido siempre. Según el historiador austracista Francisco de Castellví, una fuerza aliada compuesta por ingleses, holandeses y leridanos saquea la ciudad de Cervera del 1 al 4 de abril de 1706, convirtiéndose en la primera ciudad catalana en ser saqueada de la guerra. Felipe V premió la fidelidad de la ciudad de Cervera, entre otras cuestiones, con la construcción de una nueva universidad. En esas alturas de la guerra, la Diputación y el Consejo de Ciento eran proborbónicos y buena parte de los representantes en las Cortes de 1701 a 1702 también lo eran. Efectivamente se habla solo del sitio de 13-14 y hay el sitio de 1705 en el que efectivamente ahí son los sitiadores, son los austracistas. Barcelona entonces estaba en manos de los borbónicos y luego finalmente los austracistas tomaron Barcelona y en 1706 se repite el sitio pero con protagonistas diferentes. Son los borbónicos los que pretenden recuperar la ciudad sin conseguirlo. Al ver que la ciudad resistía, los aliados decidieron empezar un bombardeo indiscriminado sobre objetivos civiles. Una de las bombas cayó en el Palacio de la Generalitat, hiriendo mortalmente al diputado eclesiástico Francesc de Valls i Freixa. Aunque la institución y el cargo no tienen nada que ver con los actuales, en los listados oficiales de la Generalitat, este personaje consta como el 107 presidente de la Generalitat. Carlos había perdido a su primer enemigo político en el Principado. Finalmente la ciudad se rindió y unos 6.000 refugiados borbónicos salieron de la ciudad. Entretanto, Felipe reaccionó y puso cerco a Barcelona. Con Barcelona en sus manos, Carlos se aprestó en levantar unas nuevas cortes con representantes afines a su causa. En ellas, las Cortes catalanas excluyeron a la Casa de Borbón del trono de España y declararon nulas las constituciones de 1702 firmadas con Felipe. Jurídicamente suponía que si perdían la guerra, Felipe ya no tendría por qué respetar su parte del acuerdo de 1702 y, por tanto, sería libre de abolir los privilegios y las leyes del Principado que quisiera. En el marco de 1706, pues fue misteriosamente asesinado el conseller de la ciudad de Barcelona, Nicolau de Sant Joan, lo que revela que efectivamente había enfrentamientos graves, enfrentamientos internos entre los propios sitiados en torno a qué posición adoptar, si la de la defensa radical o de una rendición condicionada, y desde luego un caos enorme el que vive Barcelona desde 1706 en adelante. Durante el asedio, el conseller primer, Francesc de Nicolau i Sant Joan, antecesor de Rafael de Casanova y máximo cargo del Consejo de Ciento, es asesinado en la Catedral de Barcelona acusado de borbónico. Con este magnicidio, Carlos ya controlaba las dos principales instituciones catalanas. El asesinato del conseller Nicolás de San Juan no fue un hecho propiamente político. Fue un homicidio casual y atroz, lunático, sin cálculo. Eso sí, se trata de un magnicidio, incluso de una rebelión. Pero lo interesante de este episodio, que desde luego tiene importancia histórica, es el hecho de que al nacionalismo fraccionario le parezca tan incómodo como para ocultarlo. Cuando parecía que Felipe iba a tomar Barcelona y capturando a su rival, una escuadra aliada apareció con refuerzos en el último momento. Los borbónicos huyeron, pero daba inicio una guerra larga cuyo campo de batalla sería Cataluña. El rey Carlos, ya rey de la España que controlaba casi toda la corona de Aragón, pidió a las instituciones catalanas que levantaran y financiaran tropa regular, ya que el esfuerzo bélico lo estaban llevando a cabo tropas extranjeras.
Tras largas discusiones, nadie quiso hacerse cargo de los gastos, por lo que se pactó una solución de compromiso. Se crearían 5 regimientos de tropa irregular, migueletes, que serían mantenidos por los campesinos catalanes. Ello provocó una ola de saqueos, abusos y violaciones. Pese a que las tropas regulares de ambos bandos también abusaban de la población civil, los migueletes eran considerados los peores por los campesinos catalanes. El pagès d'Anglesola, Aleix de Ribalta, va escriure en les seves memòries que aquells que s'aixecaren a l'any de 1705 en nom de miquelets pararen en lladres. La guerra trajo la desgracia a la mayor parte de los catalanes, pero para algunos el dinero volvió a circular. Los asentistas o contratistas militares catalanes alzados en armas en 1705 volvieron a firmar contratos con el ejército, esta vez el aliado. Como era de esperar, con la guerra su negocio prosperó. Al principio la guerra pareció ir bien para el archiduque Carlos, pero el 25 de abril de 1707 el ejército borbónico aplastó al ejército aliado en la batalla de Almansa. Pese a llevar ya 2 años de guerra, todos los regimientos del archiduque son extranjeros. Poco después, y tras un duro asedio, cayó Lérida en octubre de 1707. La ciudad es saqueada y se convierte en frente hasta el final de la guerra. Su rica comarca agrícola es expoliada por ambos bandos indiscriminadamente, empobreciéndola por décadas. Segons la historiografia oficial, aquí al convent del Roser van morir 700 persones durant el setge de 1707. La realitat, segons les fonts austracistes, és bastant diferent. Según las fuentes austracistas, murieron 4 personas y la cifra de 700 no aparece en los libros de historia hasta bien entrado el siglo XX. Tanto en libros de historia como en cómics para niños, la masacre del Roser se representa como si fuera cierta, a pesar de que no existe ninguna fuente primaria que lo justifique. Y aún hoy en día permanece como un símbolo de la resistencia de la ciudad. Tras años de guerra, la situación da un vuelco inesperado al morir el emperador José de Austria. Carlos prefiere coronarse emperador y renunciar al trono español, trasladándose a Viena. El fin de la guerra está cerca. El candidato austracista que va a ser primero rey de España con el nombre de Carlos III, luego emperador con el nombre de Carlos VI, se fue de España, prefirió ser emperador en Viena y dejó aquí la guerra a la postura, digamos, austracista completamente colgada. El 11 de abril de 1713 se firmó el Tratado de Utrecht, por el que se pone fin a la guerra en Europa. Pero en Cataluña no tenía sentido, efectivamente, mantener la continuidad de la guerra si su propio candidato voluntariamente se había ido a Viena. La toma del poder por los austracistas y las resoluciones de las Cortes de 1706 anulaban de facto los fueros de Cataluña si ganaba Felipe, por lo que se reunió la Junta de Brazos, Cortes sin rey, que decidió continuar con la guerra, solos y a ultranza, para forzar a Felipe a mantener los privilegios como si nada hubiera pasado. En Montjuïc izaron una bandera negra con el lema «Morts o els nostres privilegis conservats», «Muertos o nuestros privilegios conservados». La selecció del lema «Viure lliures» pel tricentenari, inspirada a la bandera que es va aixecar al setge de Carrona 1714, es va fer amb ànim de confondre, ja que realment la bandera que es va aixecar a Barcelona parlava de privilegis. Al segle XVIII parlar de privilegis i parlar de llibertats és pràcticament sinònim, ja que s'està parlant de lleis escrites. Però al parlar al segle XXI de llibertats, la gent es confon i interpreta que se van perdre o se defensaven temes de llibertat democràtica quan en realitat no era res d'això. El motivo evidentemente radica en una interpretación absolutamente desquiciada, con un absoluto y total sueño de la razón, una pérdida del sentido común, del seny, y una apuesta por la rauxa, dado que no se aceptaron las condiciones del Tratado de Utrecht, en cuyo artículo 13 pues se apoyaba la amnistía de todos los catalanes que habían luchado en la guerra y la participación libre de Cataluña en el comercio americano.
se rechazó esto y en cambio se optó por la vía insurgente, por la huida hacia adelante, completamente sin sentido. Esta vez sí se levantó un ejército financiado por las élites catalanas. Se formó básicamente con barceloneses y con una presencia modesta de austriacistas de toda la península. Cuando la Diputación del General pidió ayuda al resto de Cataluña, los pueblos se negaron. Barcelona se defenderá sola. El bloqueo de Barcelona se inició en 1713 por el duque de Populi, que sería relevado por el duque de Berwick meses más tarde. Defendía la ciudad un antiguo militar borbónico, Francisco de Villarroel, que planteó una defensa tenaz. Quan a final del setge de Barcelona el general Villarroel va informar a les institucions catalanes que pràcticament la situació ja estava perduda i era desesperada, ells van respondre destituint al general, substituint-lo per la Verge de la Mercè, a la qual van vestir de general i la van passejar per tota Barcelona i, evidentment, amb escassos resultats. Una carencia completa de pragmatismo y de sentido de la realidad, con una influencia enorme del mundo clerical, que condicionó un fanatismo religioso absolutamente integrista. Finalmente, el 11 se avienen a negociar, rindiéndose la ciudad el día 12 de septiembre de 1714. Curiosamente, Rafael de Casanovas, en su arenga final, no hace mención alguna a la separación del Principado de Cataluña de la corona española, ni nada por el estilo, sino que clama por la libertad de toda España. Segons la pàgina web de la Generalitat, aquí, i segons la tradició, estan enterrats els defensors de l'11 de setembre durant el setge de Barcelona. Però si la tradició i el folklore diu una cosa, l'arqueologia diu una altra molt diferent. El Fossar de les Moreres és un lloc de memòria simbòlica de la guerra de 1714, però això no vol dir que realment allà hi hagi una fossa comuna de totes les persones que van morir durant la guerra. Això es basa en una poesia que va escriure Serafí Pitarra 160 anys després dels fets i que no es basa en un fet real, sinó que és una cosa que es va inventar. El que hi ha són enterraments individuals successius des de l'alta edat mitjana fins al segle XIX, però no una fossa col·lectiva d'un sol moment. Cuando a finales del siglo XIX se quiso recuperar la memoria de los caídos durante el asedio por el naciente nacionalismo catalán, se empezó a construir el mito que impera hoy en día. La verdad pasó a ser superflua y, como consecuencia, ni siquiera a la hora de honrar a los caídos se molestaron en acertar en el lugar. Las hipótesis contrafactuales siempre son tan interesantes como estériles, porque de hecho la historia fue como fue y la imaginación contrafactual no sirve mucho para la literatura, pero no para la historia. Lo cierto es que los estudios de la biografía de Carlos, una vez se va como emperador a Viena, los estudios que ha hecho Virginia León vienen a demostrar que la actitud política de él distaba mucho de ser el rey constitucionalista aureolado por el ostracismo catalán. Dicho de otra manera, es muy probable que el ejercicio político del rey Carlos, que hubiera sido rey en España como Carlos III, pues hubiera tenido un perfil pro-absolutista muy próximo al de Felipe V. No podem saber com hagués governat el rei Carles III si hagués guanyat la guerra, però sí sabem que durant el seu govern, durant la guerra, les queixes de les poblacions catalanes per l'incompliment de les constitucions eren contínues. I per altra banda, el rei Felip V, quan va guanyar la guerra, va respectar els furs de Navarra, va respectar els furs de les províncies basques i també, a més, a Catalunya va respectar la querimòria aranesa. És un element històric, que no és un element avui que potser tingui tant de pes com en altres moments
del discurs polític, però que s'ha volgut, carregar molt a fons. No? I per tant s'ha volgut fer hi havia la idea d'un continuum històric de maltractament, de repressió, en què la història de Catalunya amb Espanya, que diuen, no de Catalunya dins Espanya o amb la resta d'Espanya, sinó de Catalunya amb l'Estat, amb el poder central, amb les monarquies, ha estat sempre una història conflictiva, una història problemàtica, una història de repressió, etc. I per tant, han hagut de, atès que el catalanisme va triar el 1914 com a diada, doncs han hagut de, reinterpretar-la, amagant les fonts oficials, les fonts de veritat, amagant hi ha treballs com les de la Núria Sales, per exemple, que explicava perfectíssimament que no hi havia raons, per haver traït la fidelitat de Felip V des del punt de vista, dels drets i les constitucions, i per tant ha hagut de fabricar tot un relat falsejat d'una guerra de Catalunya contra Espanya, d'ocupació, de repressió, etc. De manera que hi hagués aquesta idea del continuum històric i el 1914 fos com un punt de partida que justificaria, l'aposta separatista que hem viscut aquests darrers anys. La construcción de la nación, cuando se construyen conmemoraciones, aparecen los mitos, se hace un relato nacional cuando empieza a conmemorarse el 11 de septiembre de 1714 como la gran derrota frente a Castilla-España, esa gran derrota de la que habrá que salir en la época contemporánea, y la manera de salir de esa gran derrota, es a través del nacionalismo y del triunfo del nacionalismo. La opción que yo personalmente he defendido es de un enorme error en la propia, en el análisis de la correlación de fuerzas que en Europa tenían en ese momento austracistas y borbónicos. Los catalanes apostaron en 1704 por el austracismo porque creyeron que en ese momento político iba a ganar la guerra de sucesión a escala europea, la iban a ganar los austracistas frente a los borbónicos. Se equivocaron radicalmente y el inmenso error pues tuvo fatales conseqüències. El contracte signat pel rei Felip i per les Corts Catalanes a l'any 1702 va ser trencat unilateralment per la part catalana l'any 1706 i de forma violenta. El resultat va ser una guerra que van perdre. Llavors la reflexió és de qui és la responsabilitat de la pèrdua de les institucions catalanes l'any 1714.